ante todo, muchas gracias por su asistencia a esta 31 edición de Los Economistas Opinan en la Comunidad Valenciana. Esta vez nuevamente ha habido una alta participación en la encuesta, prácticamente un 12% de los economistas han respondido a este tema, a este nuevo cuestionario, en donde, como ya es conocido, aparte de las preguntas recurrentes, pues añadimos unas cuestiones claves del momento. Sin señalar que esta vez hemos iniciado una nueva andadura en el sistema de la encuesta, adoptando una plataforma de gestión de encuestas, en donde tiene toda la información en la edición que se les ha proporcionado, en donde podemos explotar los datos obtenidos sumando a la provincia otras variables muy relevantes como son la edad y el género de los economistas. Así, pues se ha estructurado la contestación en 3 tramos de edad, en donde figuran los economistas boomer, que hemos llamado los nacidos hasta el año 64, los economistas SHARE, la generación X, nacida desde el año 65 hasta el año 80, y los economistas millennial, nacidos a partir del año 81. Con esto nos aporta, y podremos comparar de aquí con otras nuevas encuestas, y curiosamente ya hemos advertido que así como hay distintos, no piensan exactamente igual las personas jóvenes que las personas mayores, y también circunstancialmente, pues también según el empleo que tienen, pues hombres y mujeres pues piensan de forma o tienen una visión no contradictoria, pero similar. Bien, las cuestiones clave del momento. Hemos planteado la aplicación y facilidad de los fondos Next Generation proporcionados por la Comunidad Europea, el endeudamiento público y futuro son los ajustes del déficit presupuestario, la eficacia de la ley de pensiones y sobre el cumplimiento o el control que se tiene en las prestaciones de incapacidad laboral que otorga la Seguridad Social. Así las cosas, principalmente yo voy a darles un resumen general. Mis compañeros Francisco Menargues, decano del Colegio de Alicante, y en esta ocasión Alfredo Fernández, vicedecano del Colegio de Economistas de Valencia. Aquí nuestro compañero Juanjo Enríquez nos ha pedido que le excusemos por un tema familiar o personal que no ha podido estar con nosotros esta mañana. Bien, ¿cuál es la situación actual de la economía valenciana? Pues la percepción es que es positiva. Se concretará, yo creo que lo mejor lo explicarán mejor los compañeros. La valoración de la economía española también es positiva, aunque estas dos sensaciones creo que nos aportan como que es positiva, pero tengo la percepción de que los economistas piensan que podría estar mejor. Entonces, que no estamos mejor que hace un año, pero que estamos bien. Y entonces la sensación eso de que están bien las cosas, pero que podríamos estar mejor. Entonces, para los próximos meses, pues igualmente es de forma positiva, tanto la economía española como para la economía española, está ligeramente con menos valoración. Y aquí hay una discusión entre cómo se sientan mejor los jóvenes que los mayores, que luego ya trataremos. Bien,
sobre todo yo ahora quisiera, bueno, situación personal será tratado concretamente por los compañeros. Hay una cosa que es que con independencia de las edades, sexo, actividad que se dedica el profesional, de forma contundente, por mayoría, el colectivo ha respondido a las cuestiones de actualidad. Y entonces, respecto a la primera actualidad, los economistas piensan mayoritariamente de forma negativa acerca de la aplicación y facilidad de obtención de los fondos Next Generation. Igualmente, la mayoría de los economistas opina que la forma de ajustar el déficit público es reduciendo los gastos y no incrementando los gastos, incrementando los impuestos. Respecto de la nueva ley de pensiones, la mayoría de los economistas opinan que no ayudará a reducir el déficit que tiene la tesorería de la Seguridad Social, que puede paliar algo, pero que continuamente nuevamente habrá que hacer aportaciones o volver a reestructurar. La gran mayoría de los economistas considera que las medidas de control que se ejercen sobre las prestaciones de incapacidad laboral de la Seguridad Social no son las adecuadas, lo que puede provocar un fraude sobre estas prestaciones. Sabéis que ha habido un incremento en estas prestaciones de un porcentaje muy significativo en el año 22 sobre el año 21. Bien, pues yo quedo a la espera y paso palabra a Francisco Menardes, que nos va a detallar y a dar más profundidad al sentido de las preguntas recurrentes de la encuesta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Voy a hacer un pequeño repaso a la parte estable de la encuesta. La primera cuestión que se le plantea a los encuestados es cuál es su percepción acerca de su situación económica personal. En este sentido, para un 44,8% de los economistas, su situación no ha cambiado respecto al año pasado. Para el 30,2% ha empeorado y para el 24,1% ha mejorado. En definitiva, podríamos decir que la percepción es que su situación económica personal es ligeramente peor que hace un año. Si atendemos a la generación de pertenencia, observamos que para la mayoría de los economistas Boomer y Shea se aprecia un cierto empeoramiento general y en cambio los millennials son un poquito más optimistas. Así, un 27,4% de los economistas Boomer opinan que su situación ha empeorado frente al 20,2% que dice que ha mejorado. En los share, el 33,4% dice que ha empeorado y el 21,4% que ha mejorado. Y para el 38,7% de los millennials la situación ha mejorado respecto al 25,7% que dice que ha empeorado. Si hacemos un análisis de esta cuestión por provincias, no se aprecian diferencias significativas por provincias. Sí que podríamos decir que las provincias de Castellón y de Valencia son un poquito más pesimistas que las de Alicante, ya que en Castellón el 30,8% dice que su situación ha empeorado, en Valencia el 31% y en Alicante el 28,6%. Parece que Alicante, y esto es algo que se repite a lo largo de la encuesta, pues es un poquito más optimista que Castellón y que Valencia, y Castellón, pues a lo largo de la encuesta, lo veremos también, pues es un poquito más pesimista que los otros. En cuanto a la situación económica personal por género, la verdad es que la variable, en este caso, el análisis estadístico nos dice que respecto a esta cuestión no es significativas, no hay diferencias significativas. Otra de las cuestiones que se le pregunta a los encuestados es cuál es o qué es
cuál es su percepción acerca de la situación actual de la economía valenciana respecto a la situación que tenía la economía valenciana hace un año. En este sentido, el 41,7% de los economistas entrevistados entienden que la situación actual de la economía de la Comunidad Valenciana es un poco peor que hace un año, con algunas pequeñas diferencias. La opinión es la misma, sin importar la edad, la provincia o el género del entrevistado. Otra de las cuestiones que se les plantea es que valoren cuál es la situación actual de la economía de la Comunidad Valenciana. No es la misma pregunta que en el caso anterior, porque en el caso anterior lo que les pedíamos era que nos dijeran cuál era su percepción respecto a la situación de hace un año. ¿Vale? Ahora lo que les preguntamos es que nos valoren cuál es la situación actual de la economía tanto de la Comunidad Valenciana como la española. En este sentido, pues mientras en el primer caso, como estábamos comentando, la situación era un poco negativa, se pensaba que la situación era un poquito peor que hace un año, pues ahora los economistas consideran que, bueno, pues que estamos en una situación respecto a la economía de la Comunidad Valenciana no mala, con una puntuación del 5,26. O sea, 5,26 puntos. Es decir, tenemos un aprobado pues altito, por decirlo así. Por lo tanto, en estos momentos aprueba la economía de la Comunidad Valenciana. Analizando las variables por edad, provincia y género, se observa pues, que el optimismo, como ocurría en las anteriores preguntas, es un poquito mayor en la provincia de Alicante, que tiene una puntuación media de 5,54, y en los millennials, que tienen una puntuación de 5,76 como ven. Respecto a cuál es la situación actual de la economía española y cuál es la puntuación que les merece, pues es un poquito peor la puntuación que le dan a la economía de la Comunidad Valenciana, 5,014, también aprueba. Y por lo tanto, pues bueno, también podemos decir que no es una situación mala, sino que es una situación no buena, pero tampoco mala. Y como en el caso anterior, pues los más pesimistas son los economistas de la provincia de Castellón, que tienen una media de 4,76, y las mujeres, que en este caso pues son un poquito también más pesimistas, que tienen una media de 4,78. Respecto a las previsiones para la economía de la Comunidad Valenciana y de la economía española para dentro de 6 meses, las perspectivas son más favorables que desfavorables, aunque tenemos que decir que la valoración prevista es un poco más baja que la actual. En este sentido, la valoración que se le da a la economía española para dentro de 6 meses, las previsiones de cuál será la valoración que se le da a la economía de la Comunidad Valenciana dentro de 6 meses es de 5,21, un poquito más baja que la que veíamos en la pregunta anterior. Los más optimistas siguen siendo los millennials, que le dan una puntuación de 5,63, y la provincia de Alicante, que le da una puntuación de 5,40. Y los más pesimistas pues siguen siendo los de la provincia de Castellón, que le dan una puntuación de 4,5. Esto es una tónica que se repite un poco a lo largo de toda la encuesta. Respecto a las previsiones para la economía española, nos pasa algo parecido a lo que nos pasa con la economía valenciana. La puntuación es de 4,945, la que se prevé, que es ligeramente inferior a la actual, y por lo tanto se prevé que dentro de 6 meses pues, la situación será un poquito peor que la que tenemos en estos momentos. Los más pesimistas son la generación X con un 4,8, y otra vez la provincia de Castellón, que le da una puntuación de 4,60. Y la última cuestión recurrente que se le plantea a los encuestados es cuáles son los 3 problemas económicos principales que tiene la economía de la Comunidad.
En este sentido, si hacemos un análisis rápido a las respuestas que se obtienen por parte de los encuestados, podremos decir que los tres principales problemas que la economía de la Comunidad Valenciana tiene son la inflación, con un 70,7% de los encuestados, la inadecuada dimensión de la empresa valenciana, con un 41,9%, y los costes laborales con un 39,1%. En esta encuesta hemos introducido un pequeño matiz diferenciando entre los problemas que tienen la característica de ser unos problemas coyunturales, es decir, en relación a las condiciones económicas temporales y variables que afectan a una economía en un momento determinado, y los problemas que son estructurales y por lo tanto que afectan a los aspectos fundamentales de una economía. Si hacemos ese análisis, vemos que los economistas le dan una puntuación, o sea, perciben como mayores problemas los problemas estructurales que los problemas coyunturales, excepto la inflación, que es un problema muy actual, es un problema coyuntural actual, que es la que obtiene la mayor valoración. Así, los problemas coyunturales, pues la inflación tiene un 70,7%, el paro un 26,9%, la evolución de la demanda un 22,4%, el precio de los combustibles el 21,5% y la cotización del euro el 1,8%. Por lo tanto, si exceptuamos la inflación, vemos que estos problemas coyunturales obtienen una valoración sensiblemente inferior a los problemas estructurales, como son la inadecuada dimensión o deficiente estructura organizativa, que tiene un 41,9%, los costes laborales, que tienen un 39,1%, el déficit de infraestructuras y comunicaciones, que tiene un 31,9%, y la escasez en el abastecimiento de agua, que tiene otro 39,3%. En esta encuesta, a diferencia de las anteriores, se ha introducido una pregunta, se le ha dejado un poco más de libertad a los encuestados para que nos apuntaran otros posibles problemas distintos a estos que hemos comentado. ¿Vale? En este sentido, aunque solamente el 13,14% de los entrevistados han mencionado algún otro problema, sí que quiero destacar que dentro de ese 13,4%, la cuestión que más suscita preocupación es el despilfarro público, la excesiva burocracia y regulación y los malos servicios públicos esenciales, que obtienen una puntuación del 12,2, del 11,7 y del 7%. Y bueno, por mi parte, y quedando a vuestra disposición para las posibles cuestiones que se planteen con posterioridad, pues paso la palabra a nuestro compañero Alfredo para que nos hable de la parte dinámica de la marcha. Muy bien, muchas gracias, Paco. Ahí está. Bien, como ya se ha señalado, hay 4 preguntas que son especiales en cada encuesta. En este caso hemos tratado 4 temas que se han expuesto. Era la aplicación, la facilidad de obtención y aplicación de los fondos Next Generation, la opinión sobre el endeudamiento público y el déficit público, la medida de la nueva ley de pensiones, en qué medida va a corregir el déficit estructural que mantienen las pensiones desde hace mucho tiempo, y cómo son las medidas que se llevan de control sobre el otorgamiento de las prestaciones de incapacidad laboral y control del fraude en las mismas. En los fondos Next Generation, que son 140.000 millones de euros que tienen que llegar a España, pues parece ser que los compañeros no están muy conformes. Es curioso de ver, y lo primero que quiero llamar la atención, aparte del 27,1% que tiene una opinión regular sobre la facilidad de obtenerlos, que un 19,1% de los compañeros, 1 de cada 5, no ha emitido ninguna opinión. Es decir, no se ha expresado al respecto por desconocimiento, porque simplemente no ha recibido bastante información. De hecho, lo más conocido de los fondos Next Generation por hoy es el kit digital, que está difundiendo, pero que también tiene sus dificultades. Y eso es lo que valoran los compañeros cuando el 27% considera que es regular la forma de obtenerlos y de conseguirlos. Por otro lado, es curioso de ver, en este sentido, que cuando lo vemos por generaciones, por edades, la generación millennial, que en principio es la más tecnológica de todas, la opinión que le merece es especialmente peor que la del colectivo. Un 34% considera que es regular esa facilidad de tramitación. Deberían ser ellos,
por lo menos la muestra de hasta qué punto la facilidad en una era tecnológica está siendo adecuada para obtener unos fondos que, por cierto, van vinculados a la digitalización de la empresa y a ciertos avances, ¿no? Que facilitarlos, que obtenerlos no tenga una buena valoración por aquellos que son el futuro de la tecnología, pues debe llamarnos la atención. Solamente un 6,1% de los millennials considera que es muy positiva la forma de obtenerlos. Y luego, entre las opiniones no emitidas, es curioso que la provincia de Valencia, el 20,9%, no ha emitido opinión. Vuelvo a llamar la atención en esto, mientras que en la provincia de Alicante solamente el 16%. No sé si es que una provincia tiene más capacidad tecnológica, lo conoce mejor, se ha difundido mejor o está más interesada en esa digitalización. La segunda cuestión, que es el déficit público, todos sabemos que es un problema que ha ido creciendo incesantemente desde 2017, el déficit público, y hemos llegado a un punto que la deuda per cápita de los ciudadanos ha pasado de 25.300 euros en el año 2017 a 31.500 en 2022. Deuda per cápita. Deuda per cápita, sí. Claro, 6.000 euros en un periodo de apenas 6 años, ¿no? Es llamativo. Así que hemos preguntado a los compañeros cómo ajustar esta brecha constante entre gastos e ingresos del sector público, este déficit público que no para de crecer como una serpiente. Bueno, pues la abrumadora mayoría considera que ha llegado el momento de reducir los gastos. El 60,9% entiende que los gastos es donde hay que atacar, que no se puede seguir aumentando ingresos, que no hay facilidad para aumentar ingresos y solamente el 6,7% entiende que incrementar los ingresos resolvería el problema del déficit público. Un 32% entiende que ambas medidas, bueno, pues está bien, pero lo llamativo, insisto otra vez, es esa reducción que plantea el 60,9%. Y aquí vuelvo a llamar la atención sobre el tema generacional. Es curioso porque los boomers consideran en un 64% que es la reducción de gastos, casi 65%, lo más importante. Y los siguientes que se le aproximan son los millennials, que lo valoran en un 60%. Es lógico, porque esa generación que ahora tiene de 40 años hacia abajo es la que deberá pagar esta deuda en el futuro. Es lógico que les preocupe que no se siga incrementando porque ya se pone en peligro su futuro en cuanto a impuestos y en cuanto al pago de las pensiones futuras. La tercera cuestión que se ha abordado es la deuda de la tesorería de la Seguridad Social generada por las pensiones y por lo que se ha llamado generalmente el gasto impropio. Prestaciones que se dan, que se le achacan a la Seguridad Social, pero que en realidad no corresponden a la recaudación de la misma. Es una cuestión que tiene otro matiz y que se resolvería en otro momento. Aquí se ha preguntado por si la reforma que se ha hecho de las pensiones recientemente pues va a resolver el problema. Y nos encontramos nuevamente con que un 58,4% de los compañeros de los encuestados considera que no lo resolverá. Y un 38,9% entiende que algo aportará, corregirá parcialmente, pero seguirá siendo necesaria la aportación cíclica del Estado a los presupuestos de la tesorería. Es importante esto, ¿por qué? Porque además va unido otra medida que ha salido, que no se ha preguntado, pero que va unida, que es la reforma del régimen de autónomos, con la que se pretende aumentar la recaudación. El autónomo generalmente estaba en la base mínima, va a recaudar más el Estado, espera y se verá el año que viene, y parece ser que los compañeros no confían mucho en que todo eso sirva para tapar ese déficit de las pensiones. Y por último, la cuarta pregunta relevante era las medidas de control sobre las prestaciones de incapacidad laboral. Principalmente la laboral transitoria, aquellas bajas de corta duración que muchas veces se dan en todos los sectores público y privado. Y generalmente la opinión mayoritaria, en un 61%, es que las medidas no son adecuadas. Es decir, que no hay un verdadero control de esas prestaciones que al final generan un absentismo laboral importante que perjudica a la empresa y perjudica al trabajador que sí está activo. Solamente un 7% considera adecuadas las medidas, con lo cual, bueno, pues tenemos un serio problema en este aspecto de controlar la incapacidad laboral que perjudica a todos. Por provincias, es llamativo que Castellón es quizá donde más se valora esa negatividad del control, que alcanza el 70%, es decir, más de dos tercios de los encuestados de Castellón consideran que esas medidas no cubren adecuadamente y que no evitando el fraude, la incapacidad laboral, al final se perjudica nuevamente, y hablábamos de la Seguridad Social, que en última instancia es quien acaba financiando estas cuestiones. Y creo que esto es todo al respecto. Bien, pues gracias por las exposiciones y no sé, pues quedamos a disposición de todos ustedes para las dudas o consultas que quieran realizarnos. Adelante. Yo quería preguntar de la encuesta.
tras el resultado electoral y el anuncio de que hay acuerdo para formar un gobierno regional, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo creen que va a afectar a la economía valenciana y al colectivo de economistas? Bueno, el colectivo de economistas estará atento, pues, no sé, a los cambios normativos que se produzcan, pero desde luego siempre al servicio de la sociedad. Yo lo único que le puedo contestar a este respecto, porque esto es una cuestión que se nos sale de la encuesta, es que claramente, como ha explicado Alfredo, los economistas están apostando por una contención del gasto y una eficiencia en la gestión del gasto público, ¿eh? Entonces entiendo que el próximo gobierno, pues si toma estas medidas, pues será bien recibido por los economistas y por ende, pues por la economía general, tanto de la Comunidad Valenciana como la española, salvo otras consideraciones que quieran hacer No, yo estoy de acuerdo. mis compañeros. Yo creo que en principio que haya un acuerdo para la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana creo que es bueno. Eso yo creo que es bueno en principio. La verdad es que parece, o sea, no se conoce, por lo menos yo no conozco ninguna medida concreta. Creo que precisamente están pendientes de alguna reunión para concretar cuál va a ser el programa de gobierno y yo creo que estaremos atentos, como comentaba Jaime, bueno, pues a cuáles sean las medidas concretas que se vayan a aplicar y en función de las mismas, pues esperamos que vayan en la dirección que hemos apuntado o incluso que se apunta en esta encuesta y bueno, pues a medida que se vayan produciendo, pues las iremos valorando. Pero en principio pues pensamos que es bueno que exista un acuerdo porque la estabilidad siempre es buena para la economía. Un momentito. Sí, mira, aquí en el colegio, en la época previa a la campaña, tuvimos una serie de encuentros con los representantes de 3 partidos. Era Compromís, era el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En el encuentro, que además se puede ver porque está subido en el canal de YouTube del colegio, el representante del Partido Popular estuvo bastante rato, fue bastante expresivo en cuanto al programa de Hacienda, sobre todo, y ahí planteaba generalmente una reducción de algunos impuestos, en concreto patrimonio y sucesiones, bonificarlos un poco como pasa en otras comunidades, y no crear nuevas figuras impositivas y estructurarlo de otra manera para rebajar un poco la carga de impuestos que soportamos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que en esencia somos hoy por hoy los que tenemos la carga tributaria, es así, más elevada, por lo menos en renta y también en patrimonio y en otros impuestos. Entonces, esa era la medida. Habrá que ver si la cumplen. Para algunos pensamos que puede ser positivo racionalizar, que es lo que piden los compañeros, el gasto público, más allá además de evitar esta espiral de recaudación, ¿no? Que al final es complicado, ¿no? Llega un momento que ya no se puede recaudar más. Sí, sí. ¿Alguna? Habéis hablado de la dificultad de la tramitación de los fondos europeos, en concreto sobre los PERTES, especialmente el PERTE de automoción, tenéis la percepción de que la Comunidad Valenciana puede perder la oportunidad de aprovechar estos fondos europeos y no sé si dentro de los economistas tenéis esa preocupación o esa ocupación por gestionar esto o realmente me parece entender que además os sorprendía que parte de los economistas ni siquiera supiera y no contestara a las encuestas. No sé qué explicación le dais a esta situación. Pues yo creo que es un poco una mala difusión que se ha hecho de estos fondos Next Generation. Al final os comentaba al comienzo que era el kit digital, se ha difundido mucho, se ha difundido para pequeña empresa, pequeño negocio, pero otras cuestiones no se ha hablado. Cuando un 20% de profesionales, al fin y al cabo, que son los economistas, no conocen de esto, quizá el problema no esté tanto en el colectivo, que no lo conoce, y hablamos de economistas, yo no hablo del ciudadano común, como en la difusión que se le está dando a los fondos. Es decir, se habla de ellos, pero no se concreta cómo se obtiene, dónde se alcanzan, qué finalidad persiguen. Y yo creo que es un poquito un problema de transmisión de ese conocimiento al ciudadano. Yo además creo que es como de automoción, o sea, al final habrá 1, 2, 3. Habrá 1 o 2. Que pueden hacerlo, o sea, no todo el colectivo. No sé si es una opción para grandes empresas y por lo tanto parte de los colegiados no tienen la misión de ese tipo de iniciativas o realmente
Bueno, es que la automoción realmente son las empresas que conocemos en la Comunidad Valenciana. Yo no sé si cuando se instale Volkswagen o Tesla, que hablaba el otro día, si cambiará, pero realmente lo que hablamos antes, la inadecuada dimensión de la empresa valenciana es que el tejido empresarial es pequeñito, es una empresa pequeña. Parece que a veces se la olvida, ¿no? En la aplicación de todo este tipo de grandes planes se la posterga un poco y parece que con el kit digital se ha resuelto todo. Debería también pensarse en ella, es decir, darle la posibilidad de crecer y llegar a grande. ¿Por qué tenemos tanto emprendimiento, tanta empresa y sin embargo nunca llegamos a esas grandes? Quizá es un problema. Yo creo que el objetivo precisamente de los fondos Next Generation era cambiar la economía. Para que cambie la economía, los flujos tienen que llegar a todo el tejido empresarial. Precisamente la mayor crítica es que los fondos que se han ejecutado, que además la ejecución no llega al 21%, ¿vale? De los fondos que se nos han concedido, se han concentrado o en administraciones públicas o en grandes empresas. Y la empresa pequeña, la que forma la mayoría del tejido empresarial, ni los ha tramitado ni sabe cómo se trata, ni sabe cómo llegar a ellos. Esa es la percepción general, aparte de que me da la sensación de que es una realidad. Entonces yo creo que esa es una de las principales cuestiones, es decir, seguramente con esos fondos muchos ayuntamientos habrán cambiado la iluminación de las calles para poner unas bombillas más eficientes, que consumen menos y habrán aprovechado pues, ventajas ecológicas, etcétera, etcétera. Pero lo que es el tejido, la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen verdaderas dificultades para poder acceder a esos fondos. Creo que eso es lo que ocurre y, de lo que se desprende de la encuesta, la sensación. Bien, ¿alguna cuestión más? Pues nada, les quedamos nuevamente agradecidos y les emplazamos para la nueva edición que tendremos en diciembre. ¿Eh? Y veremos cómo evoluciona todo y en todo caso, pues ya les podremos comentar algo del nuevo gobierno, si es que se produce en la Comunidad Valenciana. Bien, pues muchas gracias y hasta entonces. Buenos días. Gracias. Bueno, yo os quería comentar unas...